والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero y el sello de todos los profetas de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor el mejor discurso es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, su libro, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es decir, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, es una bid'ah. Y cada innovación, cada bid'ah es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Sittat al-Mawad' fi Sirah, los 6 lugares de beneficio de la Sirah, es decir, la biografía del profeta sallallahu alayhi wa sallam, escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y estamos usando la explicación de este gran libro del imam Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Alhamdulillah, como hemos mencionado en las clases, Juan, o en el estudio de este libro o este escrito del Sheikh o el Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, de que estos 6 lugares o puntos de la sira o eventos importantes de la sira del profeta sallallahu alayhi wa sallam, su biografía, el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab los menciona, aunque hay muchísimos más, claro, pero menciona estos eventos en la biografía del profeta sallallahu alayhi wa sallam para explicar asuntos del credo, de la creencia, del aqida, asuntos de tawhid, y enseñar que toda la biografía del profeta sallallahu alayhi wa sallam en realidad fue el llamado at-tawhid, el monoteísmo. Él predicó, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, así como todos los profetas y mensajeros de Allah predicaron at-tawhid. Llegaron para advertir contra el shirk, el politeísmo,
adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, adorar a otro en vez del creador, Allah subhanahu wa ta'ala, y llamar a la gente a adorarlo a Él solo y único. Entonces estos eventos o estos lugares de la biografía que menciona el imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah son importantes para entender de estos eventos puntos o asuntos de la creencia y credo islámico. Naam. Terminamos los primeros 5 lugares de los 6 lugares de la sierra, y hoy empezamos y llegamos al 6º lugar de los 6 lugares o 6 eventos de la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam. El imam Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala empieza y dice: al-mawdi sadis قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة شياطين الذين يسمون العلماء وهي قولهم هذا هو الشرك لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بالشيء. Naam. Que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice: el 6º lugar de los 6 lugares de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam es el evento de apostasía de los árabes después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y quien escucha o aprende de este evento, no le queda ninguna duda en su corazón no le queda ninguna duda, dice el Sheikh, shubha, es asunto dudoso en su corazón que predican estos shayatin, estos demonios, tratando de desviar la gente, aquellos que los árabes nombraban ulama, los sabios. Que ellos decían, estos según sabios con los árabes, que estos sabios decían, esto es shirk, o sea, la apostasía, lo que hicieron después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, que varios grupos de los beduinos del desierto de los árabes, ya no estando abajo, según ellos, en su creencia, ya no estando abajo de la autoridad del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, porque falleció, regresaron a su incredulidad y su politeísmo. Naam. Y empezaron a decir, estos ulama en el tiempo de el Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, estos sabios según ellos, empezaron a decir, sí, esta historia de la apostasía después del profeta sallallahu alaihi wasallam es shirk, esto es shirk. Lakin yaqulun, pero ellos dicen la ilaha illallah, Entonces, quien dice la ilaha illallah nunca cae en incredulidad con ninguna cosa o con nada que hace. Y sabemos, Juan barakallahu fikum, hermanos, que esto es falso, y el Sheikh lo va a explicar aquí. Sheikh al-Fawzan, hafidhullah ta'ala, dice, يقول العلماء ضلال. Naam, dice el Sheikh al-Fawzan, sí, son sabios, pero sabios desviados. Sabios que según entre la gente de ellos, sabios, pero sabios desviados. Dice, son sabios que adoran en las tumbas o permiten la adoración en las tumbas de los muertos, adorando a los muertos. O aquellos que sacrifican animales para esos muertos o esas tumbas, y que hacen actos de adoración como juramentos para esos muertos. Y ellos mencionan que esto pues no es shirk. Y aunque son actos de shirk, con que esta persona diga la ilaha illallah,
Entonces, estos actos de shirk que ellos hacen no les daña, porque ellos dicen la ilaha illallah, y esta frase o este dicho los proteja de caerse en incredulidad. Y eso es falso. Y esto es falso. Dice el Sheikh, هذا تناقض. Esto es una contradicción, o opone el dicho y el significado de la ilaha illallah. ¿Qué significa la ilaha illallah, Juan Barakallahu Fikum? No significa nomás no hay Dios excepto Dios, como muchas traducciones lo hacen. No significa no hay Dios excepto Dios, o no hay nada que se adora excepto Dios. Porque hay muchas cosas que la gente adora. Hay gente que adora los ídolos, hay gente que adora los santos, hay gente que adora el Cristo o su madre, Mariam, la Virgen María. Hay gente que adora las estrellas, la luna, el sol, piedras, árboles. Hay gente que adora animales. O sea, hay varias cosas que la gente adora. Entonces, no significa que no existe otras cosas que se adoran excepto Allah. Eso no significa eso. Y no significa que no hay un creador excepto Allah. No significa eso, aunque eso es verdad, aunque no hay ningún creador excepto Allah. Pero eso no es el significado de este dicho la ilaha illallah. El significado de la ilaha illallah es que no hay nada que tiene el derecho o que merece ser adorado o que dirigen a él actos de adoración excepto Allah. Excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el llamado de todos los profetas y mensajeros de Allah. Llamar la gente a eso y alejarse del shirk, el politeísmo y la incredulidad. No, entonces el dicho la ilaha illallah, si la persona lo dice sinceramente, tiene que actuar con esto. Entonces dice el Sheikh, esto opone el dicho y el significado de la ilaha illallah. ¿Cómo puede decir, dice el Sheikh, yani كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله? ¿Cómo puede decir la ilaha illallah pero suplica a otro en vez de Allah? El Sheikh dice, إذن ما معنى la ilaha illallah? Entonces, ¿qué significa la ilaha illallah? Dice el Sheikh, la ilaha illallah no es un dicho así nomás de decirlo con la lengua, dice el Sheikh. بمجرد قول يقال باللسان. No se dice así nomás con la lengua, ya estuvo. بل لابد أن يكون قولا وما هو عمل. Pero más bien se debe de decir, pero junto con la acción. Se debe obrar con el dicho, se debe obrar con el significado de la ilaha illallah. Entonces esa obra no puede oponer el significado de la ilaha illallah. Dice el Sheikh, y eso es porque la ilaha illallah, dice el Sheikh, kalimat azima, es un dicho grandísimo y tiene un significado y tiene obligaciones para cumplir con esas obligaciones. El Sheikh dice, ومقتضاها أن يخلص المرء العبادة لله عز وجل. Y lo que es obligatorio para cumplir con este dicho de la ilaha illallah es de que la persona debe de obrar sinceramente, que todos sus actos de adoración sean solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Y de que abandone la adoración o dirigir los actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, وأن يترك عبادة غير الله. نعم. فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. El que dice la ilaha illallah pero no abandona dirigir actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, este dicho de la ilaha illallah no le beneficia. No saca ningún beneficio de decir la ilaha illallah si no abandona el shirk.
si no abandona el shirk. Naam. Así dice el Sheikh, así como dijeron, así como dicen estos desviados que según los nombran ulama o sabios, de que es permitido o es posible decir la ilaha illallah, y que con el dicho de la ilaha illallah nunca puede caer en incredulidad, haciendo lo que quiere, o sea, hace lo que hace, no cae en incredulidad o no cae en kufr. Naam. Y estos sabios, según por esta, aunque la gente les dice sabios, y esa es una cosa que queremos mencionar aquí, que la gente ignorante no son quien dice quién son los sabios. La gente ignorante no puede decir quién son los sabios, porque la gente ignorante, cualquier persona que tiene un poquito más conocimiento que esa persona ignorante, va a decir que es sabio. Entonces son los sabios que nos dicen quiénes son los sabios. Son los sabios que nos dicen quiénes son los sabios. Y no la gente ignorante, porque cualquier persona, y lo vemos en México, en Latinoamérica, en el occidente, de que a cualquier persona le ponen el título sheikh. El sheikh, o sea que es sabio. A cualquier persona. Y hemos visto en estas publicaciones así en las redes sociales donde publican conferencias o pláticas, y gente, hombres y mujeres, que nunca en su vida han estudiado formalmente o informal, han estudiado las ciencias islámicas, el conocimiento islámico con los sabios. En ningún lugar, no en universidades o institutos o en escuelas o colegios o no en los círculos de conocimiento en las mezquitas. En ningún lugar han estudiado. Y ya andan dando clases y dando conferencias y dando charlas y khutbas, y cuando lo invitan a un lugar le ponen el título Sheikh Fulano. Subhanallah, subhanallah. Y eso es lo que aquí el Sheikh menciona, que estos shayatin, estos demonios, en el tiempo de Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, estos demonios que según la gente nombraban ulama, sabios, ellos dijeron que quien dice la ilaha illallah nunca puede caer en shirk o en kufr. Y eso es porque siempre y cuando sigue diciendo la ilaha illallah, esto impide de que cae en kufr. Y esto es falso. Y dice el Sheikh, y esto puede ser que ellos, por ignorancia, estos sabios según que son sabios, pero por su ignorancia, usan textos de la legislación islámica que no entendieron bien, por ser que no estudiaron con los sabios grandes de Ahlus Sunnah, de la gente de la Sunnah, y no estudiaron los fundamentos y principios de cómo llegar a un juicio o cómo entender los textos islámicos, porque hay una metodología en saber cómo entenderlo, y no nomás se lee un verso del Corán y ya se entiende el asunto, o un hadith y ya se entiende todo el asunto, porque en veces el asunto es más complicado y hay otras evidencias que da más detalle, y puede ser que el juicio cambia y no es así de blanco y negro. Entonces se tiene que estudiar el asunto antes de dar el juicio. Y el Sheikh aquí menciona, por ejemplo, puede ser que esta gente usa el hadith que se llama hadith al-bataqa. Hadith al-bataqa se nombró así porque bataqa significa tarjeta. El hadith o la narración de la tarjeta. ¿Y por qué se nombró así? El hadith de la tarjeta, que es un hadith largo, pero es un hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que una persona va a llegar en el día del juicio con muchísimos pecados y no va a haber en su libro de buenas obras nada, ningún acto, y Allah subhanahu wa ta'ala le dice que este día no vas a ser oprimido, y saca
o sea, en la balanza de las buenas obras y malas obras, todas sus malas obras están en un lado, que eran rollos y rollos y rollos de pecados escritos, que se menciona en la narración, que son más de 100, y en cada uno es la distancia de la vista de cuántos pecados tiene, y ponen todos sus pecados, o Allah subhanahu wa ta'ala pone todos sus pecados en un lado de la balanza, y en el otro lado de las buenas obras pone esta tarjeta, y escrito en esta tarjeta es La ilaha illallah, su shahada, su credo en La ilaha illallah, y pesa más esta tarjeta escrito en ella La ilaha illallah. Now, y entonces en esta narración menciona el Sheikh el hadith al-Bataqa, donde esta bataqa o esta tarjeta está escrito La ilaha illallah, que pesa más esta tarjeta que todos los pecados, y que esta persona al fin entra en el paraíso. Este hadith, dice el Sheikh, que mencionó o que narró el profeta sallallahu alaihi wasallam, claro, es un hadith auténtico, dice el Sheikh, لكن يرد إلى أحاديث أخرى التي تقيد، يعني que hay otras narraciones que le da detalle a este asunto. Hay detalles con otras narraciones, y no que hay que decir solamente la persona puede hacer millones y millones de pecados, y de todos tipos, de los grandes pecados y los pecados horribles, y nomás diciendo La ilaha illallah entra el Jannah y entra el paraíso, y no será tomado a cuentas ni nada. Y eso el Sheikh dice, no se entiende así, se entiende con las otras narraciones, que el que dice La ilaha illallah, hay condiciones, hay detalles, hay condiciones, y hay reglas para que Allah acepte el dicho de La ilaha illallah. Hay condiciones. Naam. Y el Sheikh dice, La tukhad tarf wa yutrak tarf, dice el Sheikh, no se toma en un asunto, no se toma solamente un pedazo, una parte, y se abandona las otras partes del asunto. No, pero se investiga bien y se toma todo del asunto. Naam. Así como Allah subhanahu wa ta'ala mencionó de la gente del desvío, donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y acerca de aquellos que en sus corazones hay un desvío, que siguen lo que no es claro, buscando la fitna, buscando ese desvío, y buscando de tratar de explicar este asunto, o tratando de lograr esta explicación, pero nadie sabe la explicación con detalle excepto Allah y la gente de conocimiento, la gente que tiene verdaderamente conocimiento, que dicen, yani, creemos en todo, es decir, en todo lo que se ha revelado de Allah subhanahu wa ta'ala, en todo lo que hay con nuestro Señor. Entonces, los sabios grandes dicen que creen en todo. Entonces, en todas las partes de un asunto, en las narraciones o en los ayat del Corán. Porque en veces hay ayat del Corán que explican otras ayat del Corán. Y hay hadith que explican otros hadith. Y hay que ver el asunto por completo. Entonces, la gente ignorante, que no ha leído muchísimos hadith o no han estudiado un tema con detalle, pues puede ser que nomás saben un hadith y piensan que ahí para todo, y dan su juicio ignorantemente. No. Y el Sheikh menciona aquí الراسخون يعني في العلم, lo que menciona aquí Allah subhanahu wa ta'ala son los sabios.
Y estos sabios, los sabios verdaderos de Ahl Sunnah, ellos hacen a un lado o rechazan los asuntos dudosos, abandonan el mutashabih para dar el juicio con el muhkam. Aquí hay dos asuntos, al mutashabih o al muhkam. Al mutashabih son textos ya sea del ayat del Corán o hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que no está muy claro o que se puede entender en varias formas. Se puede entender en varias formas porque es general o porque es, digamos, o por ser que es general o por ser que es el modo que está la expresión en este texto es que se puede entender en varias formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no es permitido abandonar tu hermano por más de 3 días. No es permitido abandonar tu hermano por 3 días. Y esto es verdad. No es permitido de abandonar tu hermano, es decir, yo tengo la intención de ya no hablar con él, ya no ir con él, ya no visitarlo, ya no, estamos hablando de hermano musulmán, ¿no? Hermano musulmán. De que ya no voy a sentarme con él, ya no voy a andar con él, ya no voy a tomar su compañía, y por más de 3 días no se puede hacer esto. Es decir, cuando se enoja una persona con su hermano, no puede mantenerse enojado y alejado y abandonarlo por más de 3 días. No es permitido. Y esto es correcto. Y esto es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y es un orden del profeta sallallahu alaihi wasallam que no se puede hacer esto. Lo ha prohibido el profeta sallallahu alaihi wasallam. Igualmente, el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió la murmuración, de hablar detrás de las espaldas de tu hermano. El ghiba. Al ghiba, cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam qué es ghiba, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: mencionar de tu hermano lo que no quisiera que menciones de él en su ausencia. No está presente y mencionas de él lo que a él no le gustaría que menciones de él. Esto es murmuración, o esto es hablar detrás de las espaldas de la persona. Y esto es prohibido. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha prohibido. Estos son juicios de la sunna que son conocidos. Entonces, hay gente desviada, así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esta aya, gente desviada que siguen los mutashabih, siguen estos asuntos generales o estos asuntos ambiguos o buscando la fitna, buscando este desvío. Hay gente que usa estas evidencias que acabo de mencionar de estos 2 hadith, de no abandonar tu hermano y no de hablar atrás de sus espaldas, para aplicarlo con la gente de bid'ah, con la gente de innovación. Entonces, cuando nosotros abandonamos los eventos o los círculos de conocimiento o las mezquitas de la gente del desvío, como los shia o los sufis o los tabligis o los ikhwanis, cuando abandonamos a esa gente o empezamos a advertir contra ellos, nos dicen estas evidencias de no abandonar tu hermano o de no hablar de atrás de su espalda, que esto es haram, y empiezan a usar estas evidencias ignorantemente de que hay otras evidencias en el Corán y en la Sunna para dejar los círculos de la gente
o dejar la compañía de la gente del desvío. Entonces, esto es lo que se trata aquí, que el Sheikh está mencionando, que no puedes abandonar una parte del asunto, o no puedes tomar nomás una parte del asunto y abandonar las otras partes del asunto. No. El Sheikh aquí, donde... vale. No, entonces dice el Sheikh, estos sabios hacen a un lado el mutashabih, esos asuntos generales o esos asuntos dudosos, para el muhkam. El muhkam, el asunto muhkam es el asunto claro, que hay un juicio claro con detalle. Con detalle. Y estos ahadith, dice el Sheikh, والأحاديث التي ظاهرها, y estos ahadith y narraciones, hablando del dicho de la ilaha illallah, hay dichos claros que vienen con detalles, otros detalles, con otros detalles que se puede entender quien dice la ilaha illallah. Hay condiciones y hay otros detalles para entenderlo mejor, y no cualquier persona que dice la ilaha illallah va a entrar al paraíso así, y puede ser cualquier pecado, y puede practicar cualquier cosa, y puede decir cualquier cosa, y no va a haber juicio para él porque dice la ilaha illallah. No se entiende así, en esa forma. No se entiende así. Y el Sheikh menciona y dice, así otros hadith, que la ilaha illallah es suficiente para la persona que lo diga, y no necesita otra cosa, porque nunca va a caer en desvío o nunca va a creer en incredulidad. Naam. Y dice el Sheikh, estos otros ahadith rechazan esto, y que la ilaha illallah es necesario que llegue con el quyud, algo que lo dirige, o algo que lo ¿cómo se dice? Con condiciones, que llegue, la ilaha illallah viene con condiciones, así como mencionamos en las otras pláticas. Las condiciones de la ilaha illallah son muy importantes para aprenderlas y aplicarlas y asegurar que nosotros estamos cumpliendo con esas condiciones de la ilaha illallah. No. Entonces el Sheikh menciona y dice, así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, quien dice la ilaha illallah y no cree en aquello que es adorado en vez de Allah. Dice aquí el Sheikh, dice, aquí hay otro detalle que no mencionan esos según sabios, porque aquí esta segunda parte del dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, de este hadith, quien dice la ilaha illallah y no cree en la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, no cree en adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, وَالَّذِي يَدْعُو أَصْحَابُ الْقُبُورِ لَمْ يُكَفِّرْ بِمَا يُعْبَدْ مِن دُونِ اللَّهِ. Y aquellos que adoran a los muertos en las tumbas, ellos no cumplen con eso, porque ellos no dicen la ilaha illallah y no creer en la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, porque ellos lo hacen, ellos adoran a otro en vez de Allah, ellos dirigen actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, ellos suplican a los muertos, ellos en veces hasta sacrifican animales ahí en las tumbas para los muertos, en veces hacen juramentos a ellos. Entonces dice el Sheikh, hacen actos de adoración o dirigen estos actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam de no creer en la adoración de a otro en vez de Allah, pues ellos no cumplen con esto, dice el Sheikh. Dice, más bien ellos lo que dicen, según estos sabios de ellos, dicen, Inna hada laysa bishirk.
Es más, ellos dicen, esto no es shirk, esto no es politeísmo. Entonces, quien dice eso o quien cree en esto, dice el Sheikh, no le beneficia la ilaha illallah. Dice la ilaha illallah, pero dirige actos de adoración a otro en vez de Allah. El dicho de él no le beneficia. El dicho de él, de la ilaha illallah, no le beneficia. No le va a traer ningún beneficio, aunque lo diga 1000 veces el día. No le va a beneficiar porque sus acciones contradicen el dicho, oponen el dicho de la ilaha illallah. Naam, y dice el Sheikh, لأنه صحح الشرك وأقره, yani que es porque él afirma este shirk y menciona que esto es algo correcto. فهذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. Y ما فهم لا إله إلا الله. No entiende el dicho de la ilaha illallah. No lo entiende. Porque sabemos que decirlo es una cosa, pero entenderlo es otra cosa. Decir la ilaha illallah y entender su significado, pues si lo entiendes, verdaderamente le entiendes el significado de la ilaha illallah, pues tus acciones van a estar acorde del dicho y el significado de la ilaha illallah. Entonces, esta persona no entiende la ilaha illallah, dice el Sheikh. ولهذا يقول الشياطين يسمون بالعلماء الذين يأخذون المتشابه ويستدلون به ويقولون من قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل من الشرك هو من أهل الجنة. أعوذ بالله. De que dice el Sheikh, y por eso esta gente, estos demonios, como mencionó Sheikh Muhammad Wahab, que son demonios, que la gente los llama sabios, dice, ellos dicen que ellos toman este asunto dudoso y abandonan el juicio claro, y dicen, quien dice la ilaha illallah, haga lo que haga del shirk, será de la gente del paraíso. A'udhu billah. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, dakhala al-jannah. Quien dice la ilaha illallah y desmiente o no cree en aquello que es adorado en vez de Allah, entrará al Jannah. Entonces la persona que dice la ilaha illallah y encima de eso, no es solo quien dice la ilaha illallah, pero quien dice la ilaha illallah y no cree, eso quiere decir también no hace ningún acto de adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, entrará al Jannah. Naam. Igualmente, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Naam, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que, por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala hace ilícito el fuego, es decir, el infierno, para cada persona que dice la ilaha illallah, que busca sinceramente la cara de Allah. Es decir, que busca la cara de Allah aquí, que busca adorarlo a Él solo y único. Sinceramente. Adorarlo a Él solo y único. Solo y único. Naam. Y también Allah subhanahu wa ta'ala en el hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Ya ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب المغفرة. بقراب مغفرة. نعم. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam narró en un hadith Qudsi, si se recuerdan lo que es el hadith Qudsi, Juan, el hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam narra de su Señor Allah, que dijo que Allah dijo tal y tal cosa, que no es del Corán, es una narración, es un hadith. Entonces en este hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dice, oh hijo de Adam, si me llegas a mí con todos los pecados, con un montón de todos los pecados de la tierra, pero llegas y me encuentras
sin hacer shirk, sin adorar a otro, sin dirigir un acto de adoración a otro en vez de mí, me encontrarás, o yo te llego a ti con toda la misericordia y todo el perdón. Naam, el maghfira, el perdón. Naam. Entonces aquí vemos de que en este hadith, quien tiene todos estos pecados, pero no ha hecho shirk, no ha caído en incredulidad, no ha caído en politeísmo, tiene la posibilidad que Allah lo perdona, siempre y cuando está libre del shirk, del politeísmo. Naam. Entonces, todos estos hadith, dice el Sheikh, se entienden uno del otro. Hay hadith que explican otros, o que se entiende que hay condiciones. Y no solo el hadith general se toma así, sin entender el asunto de los otros ahadith, dice el Sheikh. Dice, لِأَنَّهُمْ كُلَّهَا كَلَامْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Y eso es porque todas estas narraciones, todos estos hadith son del discurso y las palabras de el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Igualmente los ayat, unos versos del Corán se explican otros, y todas estas ayat son del discurso de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y unos versos explican otros, dice el Sheikh, o se ayuda un verso, ¿cómo se dice? Ayuda a que nosotros podemos entender este texto de evidencia por el otro texto. En veces el Corán se explica el Corán, la Sunna se explica la Sunna explica el Corán, y así. Entonces se tiene que entender el asunto completamente y no se toma solo un pedacito o una parte, pero se tiene que entender por todo el tema, de todas las evidencias y textos que hay. Y por eso son los sabios que lo explican, porque una persona normal que no tiene años y años de estudio como los sabios verdaderos de Ahl Sunnah, los imams de la Sunnah, que tienen tienen estudiando el din del Islam y enseñando el din del Islam más de lo que nosotros tenemos de vivos, y ellos ya tienen 60 años, en vez de 70 años, enseñando o estudiando el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos tienen una más grande cantidad de conocimiento, entonces ellos saben las evidencias de los asuntos generalmente. Pero dice el Sheikh, أما أن نأخذ طرفا ونترك طرفا آخر فهذا طريق أهل الزيغ. Pero tomar una parte y abandonar otra parte del asunto, este es el camino de la gente del desvío. وإن قال أنا أستدل بكلام رسول, aunque diga yo tomo la evidencia del dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ellos van a decir este es un hadith del profeta, yo sigo el profeta. Pero dice el Sheikh, pero nosotros le decimos a él, كذبت, has mentido. أنت لم تستدل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنت تستدل بالمتشابه منه ولم ترده إلى المحكم. نعم, dice el Sheikh, le decimos a esa persona, has mentido. No tomas como evidencia el discurso del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Más bien, tú escoges lo que no es claro, escoges lo general y no lo regresas a lo que es claro y tiene el juicio verdadero. No lo regresas a eso, lo que es muhkam, lo que es lo que tiene el juicio, y no hay ninguna diferencia de opinión de que este es el juicio. Nada. Y así es el modo de la gente del desvío, Juan Barakallahu Fikum. Tratan de engañar a la gente, específicamente cuando están tratando de hablar mal de la gente de la Sunna
y tratan de usar evidencias porque saben que no pueden ganar la gente o no pueden engañar la gente sin usar algo del Corán y la Sunna. Entonces tratan de buscar algo que pueden usar, que no va a ir en contra del llamado de ellos, pero lo pueden usar porque es un hadith o una aya general y lo puede explicar como quiera. No. Entonces, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sigue y dice en el texto o en el escrito del libro: وعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام الشعرة ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل الإسلام. Y dice el Sheikh, el más grande desvío o error de esta gente, dice, es de que ellos aclaran o ellos dicen de que el Bawadi, esos beduinos del desierto, estamos hablando de ese tiempo del Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que llamaban el Bawadi, esos beduinos ignorantes que no practicaban el Islam, no practicaban nada del Islam. Dice el Sheikh aquí, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, de que de esos beduinos del desierto que no tienen ninguna práctica del Islam, wala sha'ra, ningún sha'ra es un pelo, ningún pelo del Islam que practican, pero dicen la ilaha illallah, y con este dicho de ellos de decir la ilaha illallah son gente del Islam, es decir, son musulmanes. Y esto, como aquí se entiende de lo que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, no es cierto, no son musulmanes y no son de la gente del Islam. Si no hay práctica del Islam, excepto solo decir la ilaha illallah, no son musulmanes. Y esto es importante entender, Juan. No somos católicos, ni cristianos, ni judíos, ni nada, ninguna otra religión que pueden decir yo soy católico, yo soy cristiano, o yo soy de tal religión, y no practicarlo, pero seguir diciendo que yo soy eso. En el Islam no es así. En el Islam hay invalidantes de la fe, invalidantes del Islam. Y si no practicas nada del Islam y solo dices que crees en esto y que crees en esto, yo amo a Allah, yo amo al mensajero, yo sigo al mensajero, yo soy musulmán, me llamo Ahmed, o me llamo Khadija, o me llamo no sé qué, eso no es suficiente para ser musulmán. Específicamente si no tienen ninguna práctica. Hay musulmanes que tomaron su shahada, no hacen salah, no cumplen con las obligaciones. Hay personas que yo personalmente he conocido que ni siquiera no ayunan el mes de Ramadán, no hacen salah, no van a la mezquita, no tienen ninguna conexión con la comunidad musulmana, no tienen nada de las prácticas de al Islam. Entonces, ¿cómo son musulmanes? Solo por decir la ilaha illallah. Y no es así. Y el Sheikh Al-Fawzan menciona y dice, primeramente lo que dice aquí Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, dice el Sheikh, el Bawadi es el plural del Badia, la gente del Badia. Es decir, esos árabes beduinos que están en la Badia, es decir, en el desierto, afuera de la ciudad. Y ellos son conocidos de gente desviada, gente que no practica el Islam. Dice Haula Dalal al-Bawadi, ellos son gente, estos beduinos del desierto son gente desviada, no tienen ninguna práctica del Islam, dice Sheikh, ma ma'ahum min al-Islam sha'ra, no tienen ningún pelo de la práctica del Islam. La yusallun wa la yusummun wa la ya'rafun al-Islam, no hacen el salah, no ayunan el mes de Ramadán y no saben nada del Islam. Lakin ma damu yaquluna la ilaha illallah fa hada yakfihum, pero según esta gente desviada, con que digan la ilaha illallah, esto es suficiente para ellos. Y este es un gran desvío. Decir que esto es suficiente con que digan la ilaha illallah
es suficiente para ser musulmanes o es suficiente para estar dentro de la religión del Islam, esto no es cierto. Esto no es cierto. Dice el Sheikh, فَالضَّلَالْ يَقُولُونَ, esta gente desviada dice, يَكْفِي أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَمُجَرَّدْ قَوْلُهُمْ يَدْخُلُونَ o يَدْخُلُهُمْ فِي الإسلام. De que dice, esta gente desviada dice, de que ellos digan la ilaha illallah, solamente con este dicho de ellos, los entra en el Islam. نعم يقولون هذا وهم معترفون أنهم ما معهم من الإسلام شعرا. Ellos dicen este dicho, esta gente desviada, que según son sabios, que dicen que estos desviados del desierto, que no tienen ninguna práctica del Islam, con que digan la ilaha illallah, ellos son musulmanes. Dice, ellos dicen esto sabiendo que ellos no practican nada del Islam, no hacen salah, no ayunan y no saben nada o no obran con ninguna práctica de las obras buenas del Islam, pero solo con decir la ilaha illallah, ellos son musulmanes y son de la gente del Islam. Y dice el Sheikh, ya subhanallah, glorificado sea Allah subhanahu wa ta'ala, alejado de cada imperfección. La ilaha illallah no es solo un dicho que nomás se dice y con eso es suficiente. No. Dice el Sheikh, lo kana hada huwa el Islam, si fuera esto suficiente para entrar al Islam, toda la gente hubiera sido musulmanes. Subhanallah. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, cuando él les decía a los árabes, qulu kalimat tudinu lakum biha al-arab, yani di el dicho, es decir, el dicho la ilaha illallah, yani que el profeta sallallahu alaihi wasallam les decía, y hasta el tío de él, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, di la ilaha illallah, di este dicho la ilaha illallah, cuando su tío se estaba muriendo, cuando ya en los últimos momentos antes de que falleció, le decía a su tío Abu Talib, el profeta sallallahu alaihi wasallam le decía a Abu Talib, di la ilaha illallah, tío, di la ilaha illallah, un dicho, con este dicho te puedo ayudar con Allah. Es decir, él puede suplicar para él puede pedirle a Allah que lo perdone, porque murió sobre la ilaha illallah. Dice, la gente también usa este hadith para decir quien muere solo diciendo la ilaha illallah es suficiente y puede entrar al paraíso, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a su tío, di el dicho la ilaha illallah y yo te puedo ayudar con Allah subhanahu wa ta'ala. Este es otro asunto mutashabih, general. Estamos hablando si el hombre o cualquier persona, hombre o mujer, niño o adulto, sus últimos momentos que dice la ilaha illallah y dice la shahada, ashhadu an la ilaha illallah o ashhadu anna muhammadur rasulullah, dice la shahada en su último momento y acepta el Islam en ese último momento y después muere luego, inshallah, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, inshallah entrará al paraíso. ¿Por qué? Porque no tuvo el tiempo para cumplir con las otras obligaciones. Murió luego. Entonces, esto es lo que la gente hace, la gente del desvío trata de engañar a la gente con ahadith o textos y narraciones, ya sea del Corán o de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, con narraciones los que son o las evidencias que son mutashabiha, que son general y ellos pueden usar esa explicación en la manera que ellos quieren. Pero sabemos que hay otras evidencias que tienes que cumplir con el salah. Él dijo la ilaha illallah, la persona que murió, digamos, una persona que muere, ha fallecido después de decir la ilaha illallah, no tuvo tiempo para hacer el salah. Entonces esa obligación no estaba sobre él. No ayunó el mes de Ramadán, no hizo hajj, no pagó zakah,
Pero eso es solo porque murió y falleció luego después de decir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Entonces, esto no explican esta gente desviada y tratan de engañar a la gente. No. Y dice el Sheikh aquí, y dice, ya subhanallah, la ilaha illallah ليست مجرد الكلمة ولو كان هذا الإسلام صار كل الناس مسلمين. Dice, glorificado sea Allah. El dicho la ilaha illallah no es solamente un dicho que se dice y ya es suficiente eso. Si fuera así, toda la gente hubiera sido musulmana. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam obligaba a la gente que diga la ilaha illallah. Obligaba a la gente a decir la ilaha illallah. No. Entonces, decir la ilaha illallah, yani, viene ya Juan Barakallahu Fikum con sus condiciones. No es decir solamente la ilaha illallah, es decir la ilaha illallah y creer en la ilaha illallah. ¿Cómo vas a creer en la ilaha illallah si no sabes su significado? Entonces tienes que saber el significado. Y no solo es saber el significado y creer en el dicho la ilaha illallah, pero hay que obrar con ellos igual. Hay que obrar. ¿Y cómo vas a obrar con la ilaha illallah si no sabes el significado y no sabes sus obligaciones? Entonces se tiene que entender y aplicar el dicho la ilaha illallah y no solo decirlo. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le decía a los árabes, di la ilaha illallah, o di una palabra que les va a ayudar con Allah subhanahu wa ta'ala, le decían al profeta sallallahu alaihi wasallam, te damos 1000 palabras. Te damos 1000 palabras. Dinos cuál es esa palabra que quieres que digamos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo, Qulu la ilaha illallah. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo, di la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala reveló que ellos rechazaron esto y dijeron, Ajala alihatan alihan wahida, inna hada la shay'un ujab, perdón. Inna hada la shay'un ujab. No, que Allah subhanahu wa ta'ala dice que ellos respondieron, ¿acaso vamos a hacer todos los dioses de nosotros un solo Dios? Esto, por cierto, es un asunto asombroso a lo que nos llamas. No. Entonces dice el Sheikh, ellos sabían lo que significaba decir la ilaha illallah. Subhanallah, los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam entendían bien lo que significa la ilaha illallah y hay gente hoy en día que no lo entiende. Musulmanes, según ellos, hoy en día, que no lo entienden. No entienden que decir la ilaha illallah o decir la shahada viene con un entendimiento que obliga una práctica. Cuando dices la ilaha illallah, ese dicho la ilaha illallah viene con un entendimiento que obliga una práctica de ese entendimiento. Igualmente, cuando dices ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, eso viene con un entendimiento que obliga una práctica de ese entendimiento. Los árabes, politeístas, kuffar, incrédulos, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam entendían bien lo que significaba la ilaha illallah. Decir la ilaha illallah no era fácil para ellos, porque por eso dicen, ¿quieres que abandonemos todos los dioses y ídolos que adoramos solo para un solo Dios? Esto es asombroso. Entonces ellos entendían, dice el Sheikh, que decir la ilaha illallah, ellos tenían que abandonar la adoración a los ídolos, abandonar esa adoración a otro en vez de Allah, y ellos no querían hacer eso. Ellos no tomaban el dicho nomás un dicho y sin práctica, pero lo tomaron como un dicho con un significado que les obligaba la práctica. فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo di la ilaha illallah, y ellos siendo árabes que en ese tiempo presumían que daban mucha atención al idioma árabe, había muchos poetas, había muchos
ellos tenían ese orgullo de que hablaban el árabe puro y pues tomaban cada oportunidad de recitar poesía o había muchos poetas en ese tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam y ellos entendían el significado de las palabras, dice el Sheikh. Entonces, siendo esta situación de ellos, cuando les dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah", di la ilaha illallah, entendían el significado de este dicho, la ilaha illallah. Entonces ellos entendían que este dicho, si lo dicen, les va a obligar a abandonar la adoración de sus ídolos y la adoración de otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso ellos respondieron, "Aja'ala al-alihatan ilahan wahida", yani, ¿quieres que abandonemos todos los dioses que tenemos para un solo Dios? Igualmente, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, "Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun". Y por cierto, si les dices a ellos la ilaha illallah, se ponen arrogantes. Wa yaqulun inna latariku alihatina li sha'il majnun. Que ellos van a responder, dice Allah subhanahu wa ta'ala, que ¿acaso nosotros vamos a abandonar nuestros dioses para un poeta loco? Subhanallah, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Entonces menciona el Sheikh aquí, ellos entendían muy bien el significado de la ilaha illallah, y hay gente hoy en día que no lo entiende. Dicen la ilaha illallah y oponen la creencia de la ilaha illallah, y también dicen Muhammad Rasulullah y oponen la creencia y el entendimiento de Muhammad Rasulullah. Cuando dices la ilaha illallah, estás diciendo que yo solo voy a adorar a Allah, no voy a dirigir ningún acto de adoración excepto a Allah, y lo voy a adorar y obedecer y cumplir con Él solo y único. Y cuando dices Muhammad Rasulullah, es decir, que Muhammad es el mensajero de Allah, el último profeta y sello de todos los profetas y mensajeros de Allah, y lo voy a seguir y voy a tomar su legislación como ley y juicio obligatorio sobre mi vida. Lo voy a obedecer y voy a creer en él. Eso es lo que la persona entiende cuando dice la ilaha illallah. Entonces, de estos dos entendimientos de la ilaha illallah y Muhammad Rasulullah, hay un entendimiento que obliga la práctica de este entendimiento. Entonces, no hay entendimiento correcto sin la práctica. No hay un entendimiento correcto sin la práctica. Y si no hay un entendimiento correcto, pues no se acepta de esa persona el dicho. La persona que dice la ilaha illallah y no lo entendió bien, no se acepta el dicho, el shahada. Cada testimonio de fe con Allah subhanahu wa ta'ala o en la dunya, con los hombres, si tú tienes que ir a la corte y te piden que das un testimonio, si tú dices, si tú mencionas tu testimonio que no entiendes, por ejemplo, te dan una letra para leer, un texto que tienes que leer, y no entiendes nada de lo que estás leyendo, entonces tu testimonio no es válido. Porque testimonio estás diciendo que yo creo en esto y testifico que es la verdad. Yo testifico que es la verdad y yo creo en esto. No, entonces, si no lo entiendes, si no tienes el entendimiento correcto de este testimonio, tu testimonio no es aceptado con Allah subhanahu wa ta'ala. Tienes que entender lo que es la ilaha illallah, lo que significa, lo que obliga. Tienes que entenderlo para que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte, y tienes que ponerlo en práctica, y tus acciones y tu práctica no puede oponer este testimonio de fe. O si no, es un invalidante de la fe. No.
Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, con esto vamos a terminar, sigue y menciona y dice وهم بهذا اللفظ أهل الإسلام وحرم الإسلام مالهم ودمهم وما إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله وما علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به. نعم. Que el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice que con este dicho de ellos de decir la ilaha illallah son gente del Islam y que el Islam ha prohibido o ha hecho para ellos su riqueza y su sangre, yani algo sagrado. Entonces el Islam guarda y proteja, el Islam protege la sangre, es decir, la vida de la persona que entra al Islam, y proteja su riqueza. No. Y aún así con eso, ellos no practican nada del Islam y han abandonado el Islam, la práctica del Islam completamente, y ellos, sabiendo que ellos también rechazan la creencia del día del juicio. Ellos rechazan eso. Los politeístas rechazan eso y se burlan de la gente que cree en eso. Lo que menciona aquí Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Entonces Sheikh Al-Fawzan menciona y dice: estos sabios desviados que dicen esto, de que el Islam, quien dice la ilaha illallah entra al Islam, y el Islam protege la sangre y la riqueza de la persona que entra al Islam. Es decir, como el ejemplo que mencionó Sheikh Muhammad Abdul Wahhab de los Bawadi, de estos árabes beduinos en el desierto que no tienen ninguna práctica del Islam para nada, por ser que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: umirtu an uqatilu an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idha qaluha asimu minni dama'uhum wa amwaluhum. Yani que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, por ser que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: fui ordenado a luchar contra la gente hasta que diga la ilaha illallah. Y si dicen esto, su riqueza y su sangre es protegida o salvada de mí. Nam. Entonces usan esto como evidencia, pero no siguen y no completan el hadith donde dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: illa bihaqqiha, excepto con su derecho, es decir, el derecho del Islam, excepto con el derecho del Islam, es decir, el Islam proteja y guarda la riqueza y la sangre de la persona que entra al Islam, excepto con su derecho, el derecho del Islam. Es decir, dice el Sheikh, la budda min el amal. Es completamente necesario actuar o obrar con el significado de la ilaha illallah, por ser que del derecho del Islam es el amal, dice el Sheikh, es la obra. El derecho del Islam es la obra. Que la persona que dice la ilaha illallah tiene la ilaha illallah tiene derechos. Y del derecho de decir la ilaha illallah es que tienes que obrar con ese significado de la ilaha illallah. Igualmente Muhammad Rasulullah tiene su derecho. El derecho de eso es obrar con el significado de Muhammad Rasulullah. No. Y esto es algo importante que menciona el Sheikh, que el musulmán, el creyente, debe entender bien, específicamente aquella gente que según ha entrado a la obra de hacer da'wah, según la gente que hay gente que ya ahora hace da'wah y no
no tiene nada de conocimiento, pero está haciendo da'wah, no explica nada de estos asuntos a la gente diciendo no queremos asustarlos y pues con que diga la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah es suficiente, ya son musulmanes y ya después les explicamos. No es así. Se tiene que explicar bien lo que está dando el testimonio de la persona. La persona cuando da testimonio de fe, cuando dice la shahada, tiene que entender lo que está diciendo y lo que va a ser obligatorio para él obrar. Claro que no le vas a dar a esa persona una lista larguísima de todo lo que es haram o todo lo que es obligatorio. Pero lo que es obligatorio del significado de la ilaha illallah y lo que es obligatorio de Muhammad Rasulullah sí es algo que se tiene que explicar, se tiene que aclarar. Lo que es obligatorio sobre la ilaha illallah y lo que es obligatorio sobre Muhammadan Rasulullah es algo necesario para que la persona pueda hacer el testimonio de fe correctamente, porque lo entendió correctamente y supo su obligación sobre él o ella que tiene por decir este testimonio de fe. Así que es algo importante. Y vemos de esto la gran importancia del conocimiento de Juan Barakallahu Fikum. El conocimiento es algo importante para saber cómo obrar y cómo cumplir con estas obligaciones y cómo hacer las cosas correctamente. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente en conocimiento beneficioso y obrar bien con este conocimiento. Allahumma amin. Y con esto aquí terminamos. Juan Barakallahu Fikum, vamos a parar aquí y en la próxima clase seguimos y vamos a tratar de todo lo posible terminar el estudio de este tratado o este escrito de Sheikh Muhammad Wahab en unas 2 clases más, posiblemente 3, inshallah ta'ala. Nos queda como una clase, como una clase o 2 para terminar el libro. Y en este libro, después del escrito y la explicación de Sheikh Al-Fawzan, hay preguntas y respuestas que le hicieron a Sheikh Al-Fawzan y él da las respuestas. Son preguntas bien cortas sobre el tema y puede ser que sí nos dura unas 2 clases para terminar esas preguntas, pero son preguntas beneficiosas sobre el tema de lo que hemos tomado del libro. Inshallah ta'ala lo haremos en las próximas clases. Barakallahu fikum. Si hay unas preguntas aquí, Juan, Barakallahu fikum, y puedo ayudar, inshallah haré lo posible. ¿Puede un musulmán comprar la deuda de otro musulmán? No se compra la deuda. Si quieres pagar la deuda de un musulmán, sí se puede pagar la deuda, pero comprar para que ahora la gente te pague a ti o que tenga una deuda contigo, no se compra las deudas, no. Wallahu ta'ala alam. Una pregunta: si es correcto hacer un matrimonio de larga distancia por llamada video, ¿es halal o haram? Ya que muchos hermanos ofrecen matrimonio según ellos halal por internet. No, sí, siempre, el matrimonio en el Islam es permitido o es válido con que se cumple con cuatro
condiciones. Con 4 condiciones. Las condiciones del matrimonio. Para que el matrimonio sea válido, se necesita cumplir con 4 condiciones. Esas condiciones es, primeramente, el walí. No hay matrimonio sin walí. Entonces el walí tiene que representar a la mujer y casar la mujer con el hombre. Ese es el primero. El walí tiene que estar presente. Segundo, los 2 testigos. Los 2 testigos tienen que ser musulmanes practicantes. Musulmanes practicantes justos. Ellos son los testigos. Y el tercero, el walí tiene que ofrecer, ya sea verbalmente o en escrito, tiene que ofrecer la mano de la mujer en matrimonio al hombre, y eso es una condición del matrimonio, es una condición. El walí es el que tiene que ofrecer la mano de la mujer en matrimonio al hombre. El walí lo hace, no la mujer, ella no lo hace, pero el walí lo hace, ¿vale? Ya sea verbalmente o en escrito. Y la cuarta condición es de que el hombre, el novio, el que se va a casar, él acepta la mano de la mujer en matrimonio, la acepta. Entonces esto cumple con las 4 condiciones. Entonces, si esto se hace en la presencia, digamos en la mezquita o en la casa o en un lugar, es válido. O si se hace en videollamada, los sabios han dicho que el videollamada o el llamada de video se puede hacer siempre y cuando todos se pueden ver. Todos se pueden ver o se pueden reconocer, aunque sea solo un audio, pero todos se pueden reconocer. Todos se pueden reconocer para estar seguro que todos están presentes. Por ejemplo, reconozco en el video que este hombre es el walí, o lo reconozco de su voz. Igualmente los testigos y igualmente el que se está casando. Se puede hacer en video de larga distancia y esto no impide ninguna regla o ninguna condición o obligación en hacer el matrimonio o el acto, el acta de matrimonio. La acta de matrimonio viene con 4 condiciones y estas son las 4 condiciones. Siempre y cuando se cumple con estas condiciones, ya sea que se hace esto, se realiza que todos están presentes en el mismo lugar, o se hace en video, es permitido siempre y cuando se pueden ver y se reconocen uno al otro y se cumplen con estas 4 condiciones. No. El acta de matrimonio en este asunto es válido siempre y cuando se cumple con estas condiciones. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib, inshallah. Mañana tenemos la clase de Arba'in an-Nawawiyya, la clase de los 40 hadith del Imam an-Nawawi, bi'idhnillahi ta'ala. Esperamos que los hermanos asisten a la clase, bi'idhnillahi ta'ala. Y con eso terminamos hoy, Juan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.